Buenos días, estimado estudiante. A continuación, voy a dar el tema, a hablarles sobre los pasivos contingentes. Entonces, tenemos que los pasivos contingentes son aquellos pasivos que pueden o no pueden pasar dentro de lo que es la compañía. Entonces, al final, antes de concluir el trabajo de auditoría, el auditor tiene que revisar esta parte antes de finalizar. Es decir, antes de cerrar todo lo que serían los ajustes, hay que revisar que si la empresa puede tener un pasivo contingente o puede tener compromiso. Esto con el objetivo de que dentro de los ajustes me puede entrar un pasivo contingente o puede entrar un compromiso. Aquí, como nos dice, un pasivo contingente es una posible obligación futura ante una entidad por un importe desconocido que resulta de las actividades ya que se han desarrollado. Para que exista este pasivo es necesario la existencia de un pago futuro potencial a una entidad externa, incertidumbre acerca del monto del pago o daño futuro y algún evento o eventos futuros que resolverán el resultado. Un ejemplo que reúna estas tres condiciones es una demanda legal que ya se inició pero que aún no se resuelve. En esta parte vamos a ver que las empresas auditoras o las firmas de auditoría por lo general van a mandar una carta de solicitud de información legal a los abogados que atiendan o al abogado que atienda a la compañía que vos está auditando. Entonces, en este sentido, vos como auditor tenés que buscar esa información con la parte legal. ¿Qué pasa? Que una empresa siempre debe tener a mano un abogado o una firma de abogados que atienda toda su parte legal. Y entonces ellos son los que tienen toda la información que vos necesitas para saber si la empresa puede tener un pasivo contingente o no. En mi experiencia personal, yo que trabajaba con firmas de abogados, entonces a nosotros nos llegaban las cartas de solicitud de información por parte de las firmas de auditoría. Por ejemplo, teníamos a KPMG pidiéndonos información, teníamos a Narciso Rodríguez, teníamos a Fuerte, a Baker Tilly. Entonces, todas estas empresas o firmas eran la firma de nuestro cliente. Y entonces nosotros le mandábamos una respuesta con toda la información que teníamos sobre ese cliente. En relación a demandas laborales, juicio penales, demanda judicial, un proceso de arbitraje. Entonces, todos esos procesos en que los clientes tenían en ese momento, se le proporcionaba esa información a la firma de auditora. Entonces, la firma de auditora, una vez que las firmas legales le mandan toda la información, entonces se revisa, se procesa para saber si alguno de estos eventos vos los podés incluir como pasivo contingente. Y surge en relación, así vemos un ejemplo que una empresa tenga una demanda y entonces esa demanda, en la información que te manda el abogado te dice hay un 99% de probabilidades de que vos perdás este juicio que te tiene un cliente, por ejemplo. Y a ese cliente vos le tenés que pagar 100.000 córdobas. Entonces, que ahí tenés que crear ese pasivo, que sería esa cuenta que vos vas a pagar en relación a, a esa persona o a esa empresa que te está demandando a vos. Entonces, vos perdés un juicio donde vos tenés que pagar cierta cantidad de dinero. Entonces, lo tenés que desembolsar, lo tenés que pagar, pero lo que pasa es que vos todavía no tenés la sentencia del juez donde expresamente dice que lo vas a pagar. Pero ¿qué pasa?
que los abogados te dicen tenemos el 99% de probabilidades de perder y entonces vos vas a tener que pagar ese dinero. Ahí es donde entra en juego esto de los pasivos contingentes. Entonces ahí vos como auditor ya creas la obligación para la compañía por los 100,000 córdobas. Entonces, aquí lo importante es saber toda la información que se maneja por parte de los que atienden, todo lo que es legal de la compañía. Como decíamos, puede ser que una empresa solo tenga un abogado independiente. Entonces, simplemente a ese abogado independiente es al que nos vamos a reunir un día para, o le pedimos la información de cualquier forma, correo electrónico, acerca de qué pendientes tiene la compañía. Por lo general, las compañías grandes o medianas, como en el caso de los ejemplos que he puesto, que nosotros trabajábamos con varias empresas, entonces ellas nos tenían a nosotros como firma. Y si no era un abogado independiente, sino una compañía, una firma de abogados que le llevábamos toda la parte legal. Desde lo que era un pago de un finiquito hasta ya lo que sería un juicio penal ante la policía, una demanda judicial en los juzgados. Entonces, toda esa parte legal se maneja bien por parte de una persona independiente, un abogado, o a través de una firma. Y entonces los auditores, lo que vamos a preguntar al cliente es quiénes manejan la parte legal, y una vez que sabemos, entonces nos abocamos a esa persona o a esa empresa para hacer todas las averiguaciones correspondientes y saber qué tenemos ahí para poder crear en el caso de que existan, porque no puede existir. Puede que la empresa simplemente no tenga ningún juicio, nada pendiente, ninguna demanda. Entonces ahí no se va a crear ningún pasivo. En el caso de los compromisos van a, se crea por compromiso aquello también que se va a realizar en el futuro y que desde este momento ya se adquiere un tipo de compromiso. Por ejemplo, cuando tenemos los anticipos de clientes o los anticipos a proveedores para una futura compra o para una futura venta. Entonces, digo yo, le voy a comprar al proveedor, le voy a hacer una compra al proveedor X y yo necesito ese producto. Yo me lo tengo que asegurar que en la producción del año que viene, a mí me asegure esa compra que yo necesito, por ejemplo, una materia prima o producto. Entonces yo le doy un anticipo al proveedor. Pero ahí yo estoy creando un compromiso. Entonces yo lo que tengo que ver es que si existen compromisos. En el caso de un compromiso debe estar creado por un documento legal. Tiene que haber ahí un contrato de compra futuro. Entonces yo voy a revisar si la compañía que estoy auditando tiene algún compromiso a futuro. Y obviamente si hay un compromiso, como dije, entonces tiene que estar respaldado por un anticipo que se le da, y entonces ahí hay que contabilizar en el caso de que vos estés asegurando esa compra por medio de un anticipo. O también puede ser al contrario, que un cliente te entregue dinero a vos a cambio de una venta al futuro, y entonces ahí creamos también, eso debe estar por medio de un compromiso, y ahí creamos el anticipo de cliente. Entonces, lo que vemos acá es que el auditor, antes de finalizar la etapa de la auditoría, entonces va a revisar todo lo que sea contingente y compromiso. Es lo que puede ocurrir en el futuro y que en este momento pueda incidir en los estados financieros de la compañía. Cuando se efectúa la revelación apropiada de una contingencia en los estados financieros por medio de una nota al pie, debe describir la naturaleza de la contingencia hasta el grado en que se le conoce y la opinión de los asesores. Entonces, aquí lo que vemos es que es necesaria una nota a los estados financieros. Cuando vos creas un pasivo contingente, entonces al final del estado financiero
debe de indicar qué significa ese ajuste que vos hiciste. O sea, el ajuste lo debes de explicar por medio de una nota. Y la probabilidad de la ocurrencia en cuanto al tratamiento en los estados financieros lo vemos por medio de esta gráfica donde nos dice que si la probabilidad de que ocurra eso es remota, no es necesario revelar nada. Es como un juicio que tal vez te dicen los abogados. Ese juicio lo acabamos de empezar. Entonces, si se acaba de empezar, no es necesario ninguna revelación. Si es razonablemente posible, la revelación de la nota al pie es necesaria. Entonces, si hay un 50 y un 50, entonces simplemente vos pones una nota ahí a los estados financieros. Y si es probable, si el monto puede ser estimado, se ajustará, y si el monto no puede ser calculado, la revelación de la nota será necesaria. Entonces, en el caso de que decimos el 90% hay probabilidad de que ocurra, entonces ahí sí, y sabemos el monto, la demanda es por 100,000, entonces hacemos el ajuste. En el caso de que no sepamos el ajuste, el monto del ajuste, entonces solo lo ponemos como una nota al estado financiero. Entonces ahí va a depender de cómo esté la probabilidad del hecho que va a ocurrir. Si es baja, entonces no es necesario hacer ningún ajuste ni ninguna nota. Si es razonablemente posible, entonces hay que hacer una nota. No hacemos ajuste, hacemos nota. Y cuando ya nosotros sabemos que sí va a ocurrir o tenemos esas altas probabilidades, entonces ahí, si conocemos el monto en este caso, del pasivo, lo ajustamos. Y si no lo conocemos, entonces ponemos una nota. Hay ciertos pasivos contingentes que causan consideración, preocupación al auditor, los litigios pendientes por infracción de patente, controversias con respecto al impuesto sobre la renta, garantías del producto, documentos por cobrar, garantías por obligaciones de terceros y saldos sin utilizar. Entonces, dependiendo de, como decía, de la información, entonces en base a eso se van a crear, ¿no?, los pasivos contingentes. Aquí vemos que, por ejemplo, los compromisos estrechamente vinculados con los pasivos contingentes están los compromisos, los cuales pueden consistir en las compras de materia prima o alquiler de instalaciones a determinado precio, contratos para vender mercancía, planes de gratificaciones, planes de reparto de utilidades. Entonces, en el compromiso, la característica más importante es el acuerdo de comprometer a la empresa a una serie de condiciones fijas en el futuro, sin considerar lo que suceda con las utilidades. Entonces, lo que decía, que aquí puede haber cualquier tipo de contrato a futuro, y entonces, dependiendo que si la empresa tiene un contrato, entonces en base a eso se va a crear el pasivo contingente. Aquí nos dice que cuáles son los procedimientos utilizados por los auditores para buscar pasivos contingentes. ¿De qué forma el auditor va a encontrar esos pasivos contingentes dentro del cliente o la auditoría que está realizando? Entonces, primero es investigar con la administración verbalmente y por escrito la posibilidad de contingencia. Lo primero es preguntarle a hacer una reunión con el administrador o el gerente de la compañía, investigar que si hay algunas contingencias no registradas, o sea, que me diga. Él tiene toda la información, los juicios que tienen los abogados. Entonces, primero con él, que me dé toda la información sobre esos pasivos contingentes, algunos compromisos, que él tenga información. Por lo regular, las preguntas a la administración no son útiles para descubrir falla intencional en la revelación de contingencia, pero si la administración ha pasado por alto cierto tipo de contingencia o no, comprende de forma plena los requisitos de contabilidad para su revelación. Aquí es importante, como dice aquí, que se le pida a la administración que formule una declaración por escrito como parte de la carta de declaraciones,
en el sentido de que esté consciente de que no existen pasivos contingentes no revelados. Entonces aquí lo mejor o lo más recomendable es pedir por escrito a la administración que nos dé información sobre los pasivos contingentes y así que enumere qué juicios, qué compromisos, qué contratos, qué litigios tiene la compañía, o si no tiene ninguno, igualmente que ahí expresamente por escrito nos deje claro de que no existe ningún pasivo contingente. Revisar los informes internos del año en curso, los del año anterior, en relación con los pagos de impuestos. Entonces aquí hay que ver que revisar toda la parte de impuestos, que si han sido auditados por la DGI, cómo están las declaraciones, que si las declaraciones tienen, hay algunas declaraciones con errores, que si se han hecho algún tipo de sustitutiva, que si la DGI tiene algún reparo sobre el pago de los impuestos. Entonces todo esto también hay que revisarlo porque te puede crear un litigio con la DGI. O sea que vos tenés un proceso con la DGI, ya sabemos que en la DGI hay un proceso de cuando a vos te ponen una multa, una sanción, entonces vos podés apelar y ese es un juicio. Entonces igual, esto se puede crear un pasivo contingente. Revisar las minutas del consejo directivo de los accionistas en busca de indicios de litigio. En el caso de demandas y litigios de este tipo, judicial, extrajudicial, la mayoría de veces quedan plasmados en actas de juntas directivas. Entonces vos podés revisar el libro de actas de la empresa y ver si los accionistas se han reunido para tratar alguno de estos temas. Entonces es de buena información. Analizar los gastos legales correspondientes al periodo, revisar la factura y estado de cuenta de los asesores en busca de indicios de pasivos contingentes, litigio. Entonces también revisar la parte de cuánto la empresa le ha cobrado los abogados, cuánto se ha pagado por abogado y ver por qué se ha pagado, o sea, se le ha pagado por demanda, se le ha pagado por un juicio laboral, por un juicio penal, por una demanda judicial. Entonces ahí en los pagos a los abogados vos te vas a dar cuenta que por qué se les ha pagado, que en el caso de que han atendido algún juicio, algún litigio, entonces ahí ahí debe estar toda esa información. Obtener la carta del abogado, importante que lleve a efecto servicios legales. Entonces ahí lo que les decía, la carta que mandan los auditores a los abogados de la empresa que vos estés auditando para que el abogado te indique de forma escrita cuáles son los juicios pendientes, los litigios, demandas laborales, demandas judiciales que tiene la empresa. Revisar la documentación de auditoría para detectar cualquier información que indique una contingencia. Por ejemplo, las confirmaciones bancarias pueden indicar cuentas por cobrar descontadas, garantías de préstamo, examinar las cartas de crédito pendiente a la fecha de balance, obtener una confirmación de saldo. Entonces aquí toda la parte nos explica de dónde buscar información acerca de los pasivos contingentes. En el caso de que si el auditor concluye que existen pasivos contingentes, se debe evaluar la importancia del pasivo potencial y la naturaleza de la revelación necesaria en los estados financieros. El pasivo potencial es lo bastante bien conocido como para incluírsele en los estados financieros. En otros casos, la revelación puede ser innecesaria, como veíamos en la figura. O sea, que va a depender. Primero es encontrar el pasivo y después de determinar la naturaleza y el potencial de que ocurra o no ocurra ese pasivo contingente. Ahí viene la parte en que se va a decidir que si no se va a revelar, que si se va a revelar como una nota o se va a realizar el ajuste con la creación del pasivo contingente. Para buscar compromisos desconocidos, la búsqueda de compromisos se efectúa como parte de cada auditoría. Por ejemplo, al verificar las operaciones de venta, hay que ver si hay de venta de forma similar para las compras de materia prima. Entonces hay que ver si hay compromisos de compra. Los interrogatorios a los abogados del cliente, que es la parte fundamental
Entonces, en esa parte hay que seguir, hay que hacer toda la indagación que tiene que ver con los abogados, porque son los que tienen, digamos, a primera mano y la información real a tiempo que está pasando en la parte de juicios, de litigio. La carta del abogado se debe preparar en papel con el membrete del cliente, firmarse por uno de los funcionarios de la compañía. Aquí lo que estamos buscando en la carta de los abogados es litigios pendientes, demanda firme. Si no firme, la administración por lo regular prepara esta lista, pero la administración puede requerir al abogado que la prepare. Por lo general, en el caso de nosotros, como les indicaba, nosotros éramos los que elaborábamos la lista de litigio y demanda que tenían ese año la empresa, en el año que se estaban auditando. Una petición de que el abogado proporcione información acerca de la situación de cuestiones dadas. O sea, si hay un litigio, entonces ahí se ponía toda la información de ese litigio. Si habían 3 demandas, una por una. Explicar cada una de las demandas, de qué se trataban, que cómo estaba esa demanda, cómo iba en camino, toda esa parte. Una solicitud de identificación de cualquier acción legal pendiente o amenazante no listada. Una declaración del cliente en la que indique al abogado que tiene la responsabilidad de informar a la administración sobre un asunto legal que exija su revelación en los estados financieros. Entonces aquí vemos la creación de pasivos contingentes y los compromisos dependiendo de la información que nosotros encontremos. Y entonces ahí tengamos la opción de crear los pasivos contingentes. Vamos a continuar con lo que es la clase práctica. Entonces ahora ya nos vamos a adentrar en la auditoría a Integral Law Firm. Entonces aquí presentamos el estado de resultado y el balance general de Integral Law Firm. Y entonces con esta empresa es la que nosotros vamos a trabajar ahora. Y este va a ser nuestro siguiente caso. Aquí vemos el año. Si vemos algo que les voy a hacer énfasis es que vamos a tratar el año 2017. Es un año que ya, digamos, tiene varios años atrás, pero es como una información real. Entonces no puedo actualizarla por efectos de conciliaciones bancarias. Entonces, para que hagamos el caso con información real, lo más real posible a una compañía, entonces vamos a seguir usando este año, 2017. Aquí vemos lo que es el estado de resultado de la compañía y tenemos el balance general. Con esto, ustedes ya pueden ir levantando la hoja de trabajo para después ir haciendo los ajustes correspondientes. Aquí vemos todas las cuentas que tiene la compañía. Vamos a tratar de hacer lo más que podamos y la información que tengo, que manejo. Entonces, en base a eso vamos a ir trabajando la auditoría a Integral Law Firm. Vamos a empezar por un arqueo normal, sencillo, que es la asignación. Entonces, en la asignación, esto ya lo sabemos hacer. Entonces, aquí vamos a partir de que vamos a elaborar el arqueo de caja chica de Integral Law Firm. Incluya el ajuste en la balanza de comprobación. Por eso es que ya presento los estados financieros para que ya vayan elaborando la balanza de comprobación. La caja chica es de 4,000. Córdoba, en este caso, nosotros vamos a arquear a una persona, Jennifer García, y esta persona no tiene dinero, solo tiene comprobante. Entonces aquí, como auditores, ustedes van a revisar documentación en número y ver cómo está la documentación. En el caso de que ustedes algunas observaciones encuentren en la revisión de los documentos que está entregando la persona, entonces ahí en el arqueo lo dejan saber. Cualquier observación que ustedes encuentran la dejan saber. La caja chica es de 4,000 Córdoba y la responsable es Jennifer García. Entonces con esto ustedes ya están los estados financieros, entonces van a levantar la balanza
con los saldos iniciales. Y lo primero es hacer el arqueo de caja chica. En el examen que corresponde al próximo sábado y es de forma presencial, entonces, en el examen va a salir un pequeño caso donde utilicemos siempre la balanza o la hoja de trabajo con ciertos ajustes para que ustedes manejan, porque esa parte veo que es lo que más les cuesta. Entonces vamos a seguir evaluando esa parte. Esa parte de la hoja de trabajo con ajustes. Ese va a ser el examen, algo corto por efectos del tiempo, pero es esa parte donde yo veo mayores debilidades y entonces hay que enfocarme en esa parte de los ajustes, de levantar la hoja de trabajo, de llegar a los saldos según auditoría. Entonces esa parte es la que le voy a poner énfasis y de esa parte va a ser el examen. Como decía, ya estamos empezando ya con el segundo caso, ya terminamos mente y chocolate. Entonces ahora vamos con Integra GoFir, que es la firma de abogado. Entonces a ¿qué le vamos a hacer? A esta empresa vamos a hacerle un arqueo, que es la tarea. Después vamos a hacer las conciliaciones bancarias, después una carta de confirmación de saldo, después vamos a ver la parte de las depreciaciones y para después ya caer en lo que sería la parte final de los hallazgos de auditoría y la elaboración del informe de control interno y del informe final o el dictamen final de auditoría. Ya para esta empresa ya le vamos a hacer esa parte final que no se le hizo a Mente y Chocolate. A Mente y Chocolate solo le hicimos la parte inicial que correspondía a las cartas, al contrato, a los cuestionarios de control interno, a los programas de auditoría y las cédulas analíticas, cédulas subanalíticas, la hoja de trabajo. Entonces aquí vamos a empezar con balanza, con cédula y para concluir ya con etapa final que son los dictámenes o los informes de auditoría. Entonces para esta semana solo va a quedar lo que es el arqueo para integrarlo. Eso sería todo por hoy. Buenos días a todos.